Esta curva se llama curva hipérbola, que se usa mucho en laboratorio, se usa mucho en vitro. Mientras que esta curva que tenemos acá, la curva sigmoidea, se usa con vivos y se usa en la clínica. Entonces, el primero es la curva dosis-respuesta que se usa en vitro o en laboratorio, y la otra es la curva sigmoidea que se usa en clínica o en seres humanos. Y esta partecita que ustedes ven acá, que viene a ser el C50, que viene a ser la dosis que yo necesito para alcanzar el efecto 50%. Igual ocurre acá. Esta es también la dosis que necesito para llegar al 50% el efecto máximo. Bien, hay dos curvas gráficas que uno debe usarlo. La famosa curva dosis gradual o curva y dosis cuantal. Y acá tenemos, miren, esta partecita interesante, gradual y cuantal. Bien, ¿a qué se refiere gradual? Cuando hablamos de gradual, como decía Goodman, significa que hay una diferencia hasta fraccionada de décimas, de centésimas de los resultados. Mientras que en la cuantal, la gráfica es del todo o nada. Digo, 50 ratitas se murieron. No puedo decirlo, se murieron 50 un cuarto, ¿verdad? Porque está hablando de una población. Y cuando hablo de población, hablo del todo o nada. ¿Cuánto fue la incidencia de mortalidad? 10%. ¿Cuánto fue la incidencia de magnitud de la respuesta? Bueno, 75, 30%. O sea, está hablando de gradual. Entonces, por eso hay la diferencia. La curva dosis gradual se caracteriza porque mide la magnitud del efecto. Y en segundo lugar, es la respuesta de un individuo frente a dosis variables. Mientras que la cuantal mide el número de casos. Lo hacemos en la población. 2 es la respuesta de una población frente a diferentes dosis. Y 3 mide la frecuencia con que una dosis produce respuesta. Solo para poderles, podemos decir, sustentar más. El segundo se refiere cuando tú evalúas a una población o animales de experimentación. Las respuestas siempre son todo o nada. Son números completos, enteros. Mientras que en el gradual puede haber decimales, etc. Bien. Luego, clasificación de los fármacos agonistas o antagonistas. Esta diapositiva muy interesante, miren. Tenemos agonistas y tenemos antagonistas. Agonistas se une al receptor por la afinidad que tiene y genera una respuesta máxima o intrínseca. Mientras que el antagonista, como dice acá, se une al receptor, tiene afinidad, pero no hay actividad intrínseca. A eso se refiere el antagonista. Y dentro de los agonistas tengo dos grupos. Los totales cuando su actividad es igual a 1, o sea, llega al 100%, y los parciales cuando es menor de 1. Yo siempre digo, en este parcial podría estar los genéricos. Y luego tenemos también en este grupo competitivos y no competitivos. El competitivo actúa en el mismo receptor. Y si yo aumento el agonista, voy a desplazarlo. Y vamos a ver después que la curva se va a la derecha. Mientras que el no competitivo, como dice, actúa sobre receptores diferentes, pero no puedo revertir aumentando el agonista. Entonces, en este lugar, vamos a verlo después, que lo que se altera es la eficacia. Y en este lugar lo que se altera es la potencia. ¿Qué significa? Para llegar a tener el mismo efecto, tengo que aumentar la dosis. Aquí, por más que aumente la dosis, no vamos a tener respuestas positivas de reversión. Bien,
Ahí tenemos entonces los dos grandes grupos. Por ejemplo, si el fármaco se une al receptor y genera una respuesta, este fármaco será un agonista. Y si este fármaco B se une al receptor y hay ausencia de respuesta, se llamará antagonista. Pero en los dos, tanto el agonista como el antagonista, tienen afinidad por el receptor. Bien, luego los tipos de fármacos en función al mecanismo. Tenemos los agonistas que presentan afinidad y tienen actividad intrínseca. Afín y tienen actividad. Y ahí tenemos los agonistas puros, el efecto máximo es igual a 1. El agonista parcial, el efecto máximo es menor de 1. Y algo interesante, que este agonista parcial, cuando lo uso junto con el agonista puro, este en lugar de agonista se transforma en ¿qué? En antagonista. Vamos a darle el ejemplo. Yo uso morfina para alivio del dolor a un grupo de pacientes. A otro grupo de pacientes uso buprenorfina para darles analgesia. La morfina es un agonista puro, pleno, total. Y la buprenorfina es parcial. Cuando por accidente o por mala práctica usted da buprenorfina al paciente que recibe morfina, le produce síndrome de abstinencia. ¿Qué está pasando? Este agonista parcial se está transformando ¿en qué? En antagonista. Está haciendo las veces de ¿quién? Del la naloxona. En su práctica que han tenido naloxona, ¿no? Para revertir el efecto opioideo. Aquí parecido, casi parecido. Entonces, esa es la parte. El agonista parcial, su actividad intrínseca menos de 1. Y en presencia del agonista puro o pleno, se transforma ¿en qué? En antagonista. Bien. Este es un agonista parcial, miren doctores, acá tenemos el ejemplo. Posee afinidad y una respuesta menor que el puro, que es puro, menor eficacia. Miren, este es el pleno puro y este es el famoso parcial. Solo llega a 40%. Pero cuando yo lo uso y en presencia de acá, esta curva se va a la derecha. ¿Qué está pasando? Está antagonizando el efecto. ¿Qué es lo que cambia? La potencia. Y aquí en la parte final dice, en presencia de un agonista puro, se comporta como antagonista competitivo. Y si es un antagonista competitivo, ¿qué pierde este fármaco? Potencia. Y si pierde potencia, ¿qué debo darle? Más dosis. En otras palabras, en un antagonismo competitivo, yo revierto el efecto aumentando el agonista. ¿Avanzo? Agonista inverso. Tiene actividad intrínseca, pero su efecto biológico es opuesto del agonista. Miren, este sería el efecto del diazepam, por ejemplo, producir sedación. Y este sería su efecto inverso, producir excitación. ¿Para qué damos diazepam? Para sedar al paciente. Pero cuando están haciéndole una cirugía de catarata, el paciente a veces se excita y comienza a moverse. ¿Qué está pasando? Un agonista inverso. ¿Qué ha ocurrido? Está excitándolo en lugar de sedarlo. Y eso es lo que me dice acá. Los agonistas para el receptor GABA provocan efectos sedantes, mientras que los agonistas inversos tienen efectos convulsivos, incluso ansiogénicos. Y aquí estamos colocando las beta-carbolinas con las benzodiazepinas. Y dentro de las beta-carbolinas, ahí incluimos a la picrotoxina, la famosa coramina que mi abuelita usaba cuando iba a un lugar de altura para mejorar la respiración. Bien. Luego, otro término, hiperalgesia opioidea. Normalmente en las salas de operaciones se usa mucho remifentanilo y se ha observado que si alguien tiene dolor, le doy opioide, le va a calmar el dolor. Le produce más dolor, le doy más opioide.
Pero hay pacientitos que cuando les produce dolor, le doy más opioide, le da más dolor. Y a eso se llama hiperalgesia opioidea. Quiere decir que el fármaco debería producir analgesia, esto se llama antinocicepción, pero cuando le doy yo opioide, produce una hiperalgesia. ¿Qué significa pronocicepción? Hay una sensibilización. Y esto se llama un efecto inverso. Se llama hiperalgesia opioidea. ¿Para qué usamos los opioides? Para calmar el dolor. Pero en este caso le está produciendo dolor. Y eso se llama síndrome de hiperalgesia opioidea. Bien, luego venimos los antagonistas. Un fármaco es antagonista cuando tiene afinidad por el receptor, pero no desencadena respuesta. Me olvidé colocar este no dentro del amarillo. No desencadena respuesta. En otras palabras, no tiene eficacia. Y vamos a seguir a tipos de fármacos antagonistas. Acá tenemos los antagonistas no competitivos, los no competitivos y los competitivos. Evita que el agonista en cualquier concentración produzca efecto. Eso sí es importante del no competitivo. Y el competitivo evita que el agonista actúe sobre el receptor específico dependiendo de la concentración. En otras palabras, me está diciendo, en este tipo de antagonismo, aún si aumentara el agonista, no voy a obtener efecto. Pero en este segundo sí, si yo aumento el agonista, voy a tener yo efecto. Aquí en este grupo está perdiendo eficacia y en este grupo está perdiendo potencia. Y si está perdiendo potencia, yo aumento la dosis y finalmente logro el efecto deseado. Bien, aquí para mostrarles antagonistas competitivos, el agonista y el antagonista compiten por el mismo lugar de unión. Es reversible al aumentar el agonista. ¿Qué significa? Si yo aumento el agonista, por cantidad desplaza al antagonista. Los antagonistas competitivos, como la atropina, aumentan la concentración efectiva a 50 sin modificar la respuesta. Si aumenta la concentración efectiva a 50, ¿hacia dónde va la gráfica? Hacia la derecha. ¿Qué está perdiendo este fármaco? ¿Está perdiendo qué? Potencia. Cuando la gráfica se va hacia la derecha, está perdiendo potencia. Y observen este CE50 que estaba en este nivel, mire el segundo nivel y el tercer nivel. Quiere decir que está aumentando la concentración efectiva 50 sin modificar la respuesta. Bien, avanzamos. El antagonista competitivo reversible. ¿Por qué se llama reversible? Es el tipo de enlace. Si es un enlace de hidrógenos, es un enlace muy sencillo, muy fácil entonces muy frecuente e importante, los competitivos. Por ejemplo, cuando alguien está con bradicardia, le doy atropina y le mejoré. ¿Qué ha hecho el fármaco? Ha competido con la acetilcolina y me ha producido una taquicardia. Mayor concentración del agonista es necesaria para desplazar al antagonista. Eso es característico. Cuando es de tipo competitivo, reversible, solo aumenta. Y tercero, la curva de concentración se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Qué está perdiendo este fármaco? Potencia. Bien, sigo avanzando. El no competitivo. Miren la grafiquita interesante. La curva no se va a la derecha ni a la izquierda, lo que baja es la eficacia. Por eso dice, los antagonistas no competitivos disminuyen la respuesta máxima, pero sin alterar la concentración efectiva 50. En otras palabras, no alteran la potencia, solo la eficacia. ¿Qué es eficacia? Magnitud de respuesta de un fármaco. Si debería llegar a 100, hoy está de repente en menos de 70, 60, 50 o 40. El antagonista se une al receptor de manera irreversible, enlace covalente, o bien lo destruye.
no es reversible al aumentar el agonista. Si yo aumento el agonista en este tipo de antagonismo, no voy a ver yo reversión del efecto. Y por eso decimos, finalmente, ¿qué se cambia? ¿Qué cambia acá? La eficacia. Conclusión, en el no competitivo se cambia la eficacia y en el competitivo se cambia la potencia. Bien, luego tenemos ahí algunos ejemplos de no competitivo, por ejemplo. Ustedes de repente en algún momento han tenido la idea, ¿qué es la nifedipina? La nifedipina es un bloqueador de canal de calcio que se usa mucho para bajar la presión. ¿Y cuál es su efecto en los vasos sanguíneos? Produce vasodilatación. Y mientras que la noradrenalina, que ustedes ven en este ladito, es un agonista alfa 2 que produce vasoconstricción y de esa manera elevará la presión. Quiere decir que la nifedipina y la noradrenalina actúan en el mismo vaso sanguíneo, pero en lugares diferentes. Mientras que este actúa en el canal de calcio, el otro actúa en el receptor alfa. Y estos se llaman fármacos antagonistas no competitivos. ¿Y qué significa no competitivo? Actúan en diferentes lugares y efectos son contrarios. Por ejemplo, ¿qué hace la nifedipina? Dice, actúa como un antagonista no competitivo de la respuesta vasoconstrictora de la NOR, porque bloquea el influjo de calcio, y mientras que la nifedipina no interfiere con el receptor alfa-adrenérgico, sino actúa en un sitio distal del receptor, entonces no hay competencia. Por eso se llama antagonistas no competitivos. Bien, sigo avanzando. Y aquí, para mostrarles por qué se llama irreversible, no competitivo, irreversible. El antagonista se une al receptor de manera irreversible, es un enlace covalente, o bien lo destruye. No es reversible al aumentar la concentración del agonista. Entonces quiero que fijen bien, antagonista competitivo y antagonista no competitivo. El antagonista no competitivo, yo aumento el agonista y revierto. El antagonista no competitivo, por más que aumente usted al agonista, no va a revertir. Segundo aspecto, en el antagonista se pierde potencia y acá se pierde ¿qué? Eficacia. Bien, luego curva dosis respuesta, siempre recuerda esta curvita muy interesante. Esto debería estar un poco más adelante, pero bueno. Descripción gráfica de los conceptos de agonista puro, parcial y antagonista. Miren acá, esto es interesante, doctores. Si tiene afinidad el agente a su receptor y da esta respuesta A, se llamará un agonista puro. Quiere decir que tiene una eficacia de 1. Pero su efecto es menor de 1, se llama parcial. Y este tipo de acá tiene la D, tiene afinidad, pero no hay respuesta. Eso se llama antagonista. Entonces, recordemos siempre esta grafiquita, ¿no? Y la otra partecita interesante es el S50, que es el parámetro que se usa para definir potencia. Bien, ahí nos quedamos. Terminamos. Bien, doctores, la próxima clase sí es un poquito más larga.